Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Si sos nuevo por acá te doy la bienvenida. Te invito a que te quedes y seas parte de esta comunidad que está creciendo un montón. En el video de hoy les traigo el tour por el hotel o hotel tour. Estoy ahora en el Iberostar Waves Cozumel, en la isla de Cozumel en México. Así que los dejo con el video. Bueno, esta era la entrada principal del hotel. Esta es la recepción donde puedes entrar con las combis o con los autos. Es una rotonda y a la izquierda tenés el parking por si llegas a venir en auto. Acá está la parte de hacer el check-in, que tienen un área también para hacer el check-in a los chicos. Todo esto es el lobby con unos techos inmensos y súper altos, llenos de ventiladores, así que siempre corre un vientito hermoso. También tienen una tienda de conveniencia que se llama Rumbo México, que es una tienda de conveniencia en donde puedes encontrar de todo, desde protectores solares, souvenirs, ropa, bolsos, dulces, medicamentos básicos. Si tenés un nene con fiebre o dolor de panza o lo que sea, tienen lo básico, digamos. Esta es la recepción. Acá hacen todo lo que es las excursiones y demás. Por ahí atrás está como un alquiler de autos. Esta es la parte del restaurante Cozumel, que abre en el desayuno y en la cena, que es también estilo buffet. Y acá hay un barcito. Este bar también está abierto por la mañana y por la noche. Por la mañana a veces te sirven café también afuera y obviamente tragos. Bueno, esto era lo que les decía de la tienda de conveniencia. Y bueno, nada, así se ve de día la recepción. Miren lo grande que es. La verdad es que es hermosa. Este hotel es increíble, se los súper recomiendo. Es un hotel pequeño, pero no saben qué lindo que es. Por este lado de acá seguimos caminando y tenemos como un área de un estanque en donde tienen flamencos, unos flamencos hermosos. Tienen más o menos 8 y también hay tortugas y otros pájaros. Tienen también un loro que se llama Pepe, que no lo puede enganchar nunca para grabárselos, pero es súper mansito y lo puedes tocar. Las plantas son increíbles. Ustedes saben que yo soy muy fan de las plantas y miren lo que es la vegetación de este lugar. Nada, me encantó este hotel. Como les decía antes, es un hotel pequeño, así que tiene capacidad para bastantes personas, pero es un hotel dentro de todo pequeño y tiene casitas o cabanas de solamente 2 pisos, así que no son esas mega hoteles gigantes, y eso también nos gustó mucho porque había poca gente y se puede disfrutar mejor todos los amenities del lugar. No hay lugares de cola ni nada por el estilo. Seguís por este pasillito y acá vamos a tener el restaurante asiático que se llama La Pagoda. Riquísimo, nos encantó. Hay un poquito de todo: sushi, sopitas asiáticas, te puedes armar tu propia sopa y además también podés pedirte a la carta. Tienen bastantes opciones, la verdad, la comida riquísima. Ese es el buffet principal, digamos. Y siguiendo por este caminito nos vamos a encontrar con una rotondita, digamos, un pasaje que divide al hotel en 2 partes. Hacia la derecha, como están viendo acá, lo que van a encontrar cuando van por este camino, a la noche por lo general siempre hay como artesanos y gente que venden cositas, está bastante bueno. Y siguiendo por este caminito vamos a encontrar el área como donde hacen los shows. La verdad que todas las noches tienen shows distintos. Se llama La Ceiba, es el área toda de shows y donde como se junta la gente por la noche. Tienen shows de circo, de magia, de ilusionismo. También tienen un barcito que puedes pedir ahí cosas cuando te sentas a la noche. Tienen un show de fuego que está buenísimo. Bueno, nada, distintos shows durante la semana. Después tienen canchas de tenis y de básquet, que está bastante bueno si te gusta hacer actividad durante tus vacaciones. Y por este lado también tiene mesas de pool. Y la verdad que está bastante bueno. Tienen 2 mesas de pool porque, como les decía antes, el hotel es pequeño, no es gigante. Saliendo de esta área de show, lo que vamos a encontrar es hacia la derecha el spa. El spa también es pequeño, ofrecen masajes, distintos tipos de masajes. También pueden hacerse la manicura y la pedicura en el mismo lugar. La verdad es que nosotros no lo utilizamos porque estos
los masajes y demás hay que pagarlos aparte y son bastante caros. Así que nada, pero bueno, si ustedes tienen ganas de hacerse un masaje relajante, lo pueden hacer también. Tienen distintos masajes y siguiendo por el camino tenemos el gimnasio. Es un gimnasio pequeñito, pero como les digo, si ustedes están en la onda fit y hacen gimnasia, también pueden seguir haciendo gimnasia durante sus vacaciones. Y obviamente iguanas por todos lados. Eso también me encantó. Está lleno de bichitos, de animales, de iguanitas, de pájaros y está lleno también de cuatís. Lleno. Invasión ahí. Y todas las cabañitas ven como son así de techo de paja, de distintos colores. La verdad que es como muy alegre el hotel en general. Las plantas son increíbles, está súper bien mantenido. Bueno, tienen muchísima variedad de flores y plantas que no saben lo que son. Así que bueno, los dejo para que sigan disfrutando de este recorrido y ahora les sigo contando las distintas instalaciones del hotel. Bueno, acá tienen el mapa, este es el, como les decía antes, Iberostar Waves de Cozumel. Seguimos por esta parte del camino ya para el lado, digamos, izquierdo del hotel. Vamos a encontrar en este caminito una bifurcación y hacia la izquierda vamos a encontrar el restaurante mexicano. Este restaurante mexicano solo abre algunos días durante la semana y también los viernes dan un show mexicano que está buenísimo. Se llama Las Dos Marías. La verdad que es divino este restaurante. Ahí se los muestro a la noche cuando está abierto. Por adentro también es muy muy lindo y bueno, ustedes saben que yo soy fan de la comida mexicana, así que la comida es increíble. Siguiendo por este caminito vamos a seguir encontrando distintas cabañas y además de eso da hacia la pileta y a la playa, así que los dejo para que chusmeen un poquito este caminito y ahora les sigo contando. Además en el hotel pueden encontrar un montón de fauna y algo característico de este hotel Iberostar es que hay pavos reales. En todos los Iberostar hay pavos reales, también hay distintos animales de la zona obviamente y en esta zona que me llamó mucho la atención hay cocodrilos, así que hay que tener cuidado. Yo no vi ninguno, gracias a Dios, les digo porque me asusté bastante, pero hay cocodrilos y hay cocodrilos en el mar. Así que ténganlo en cuenta. Yo no vi a ninguno, como les decía, en el hotel, pero hay excursiones también que te llevan a ver cocodrilos. También hay excursiones a un cenote y vistaje de delfines. Además también snorkel, buceo y demás. Todas las excursiones las pueden buquear desde el hotel y está bastante bueno. Así que bueno, nada, tienen opciones si tienen niños mayores de 5 años, es más fácil. Si tenés niños más chiquitos no hay tantas opciones, pero bueno, para que sepan. Después en este caminito hay como un área designada para gatos. El hotel tiene muchos gatos, así que ellos tienen un lugar designado en donde les dan de comer y les dan agua, así que esto me encantó. Yo soy muy fan de los gatos, así que esta parte me encantó, me pareció súper lindo. Ven que ahí era temprano en la mañana, así que ya tenían su agüita y su comidita. Después por el otro lado también hay unos animales que supongo que son rescatados, que son 2 loritos y los tienen también ahí. Hay otro que se llama Pepe, que es muy simpático. No logré nunca engancharlo para filmarlo, pero es muy mansito, se puede tocar. Estos no, estos están ahí, no sé si en algún momento los sacan, pero son 2 loros uno verde y uno más amarillito. La verdad que son divinos, a mí me encantan los animales, así que me pareció súper lindo. Creo que son de ahí rescatados del lugar. Además el hostel cuenta con el Star Camp, que es un lugar para que los niños jueguen.
El Star Camp es a partir de los 4 años. En algunos hoteles es desde más chiquititos, pero en este particular es a partir de los 4 años y hacen actividades por la mañana, tienen un receso al mediodía y después vuelven a hacer actividades durante la tarde. También ahora vamos a ir para el lado de la pileta. En la pileta también tienen clases de aquagym y otras actividades durante el día. Se hacen también juegos y demás, así que la verdad que está buenísimo. Tiene 2 piletas grandes que no son muy profundas y esta piletita que es para los nenes. Esta parte es el área del buffet, ahora se los voy a mostrar mejor, pero ese es el buffet del mediodía y por la noche es un restaurante como de steakhouse, de carnes. Así que bueno, en la pileta también tiene un barcito en el medio que está bastante bueno y tiene como unas sillitas en la pileta por dentro para poder sentarte y tomar ahí algo. Esa es el área de ahí atrás, siempre hacen shows, tienen duchas para ducharte si venís del mar, digamos, y sacarte la sal antes y limpiarte los pies. Y este es el área del buffet que, como les decía, abre al mediodía y a la noche, pero es un restaurante a la carta, digamos. Este es el Cedral, es almuerzo buffet y steakhouse a la noche. La verdad que la variedad de comidas está buenísima. También por afuera tienen ese stand de taquitos que la verdad que fue un éxito todas las vacaciones. A la gente le encantaba y tenían ahí distintas variedades de tacos todos los días. La verdad, unos tacos riquísimos. Después seguimos por este caminito y lo que tenemos son más de estas cabañitas y también el área de la playa. Si seguimos por este lado, a la derecha tenemos las cabañas y a la izquierda la pileta. En el medio, ahora si los van a ver, también tienen una vacas y juegos. En el medio tienen esta área que es un snack bar. Este snack bar abre a partir de las 11 de la mañana y cierra creo que a las 5:30 de la tarde o a las 5 de la tarde. En este solo pueden encontrar, por ejemplo, hamburguesas, hot dogs, nachos y fruta y papas fritas, no mucho más. Después tenemos acá el área de la playa. Y en el área de la playa también tenemos este bar que para toda la gente que está ahí tomando sol, pueden ir directo a ese bar y no necesitan ir como al de la pileta. Para ese lado tienen el muellecito y en esa área de ahí tienen todo como la parte de recreación en donde te alquilan kayaks, te hacen las excursiones y además de eso dan clases de buceo. Así que la verdad que está muy bueno si les interesa hacer buceo o las excursiones directamente salen también del hotel. Tienen como esa parte para almorzar. Si no quieren ir al buffet y quieren comerse una hamburguesa, pueden almorzar ahí afuera mirando el mar. La verdad que está bastante bueno. Y lo que les decía, ahí ven un pavo real. Está lleno de pavos reales. Y esto fue lo que más me gustó. Las distancias a las distintas ciudades. Bueno, como les decía antes, en este hotel dan clases de buceo y cursos de buceo y por lo general las primeras veces te llevan a hacer como prácticas en la pileta y después te llevan a mar abierto. La verdad que está bastante bueno. Esta es el área de la pileta vista desde el otro lado y ahora los voy a llevar a todo lo que es el área de la playa. Bueno, y este es el Star Prestige, es el área de miembros del hotel. Este hotel en particular tiene una membresía que vos podés sacar. Tiene distintos niveles de membresía, la verdad no tengo ni idea cuánto cuesta, pero tenés como siendo miembro esta área como designada con menos gente, con las cabanas y no tenés que pagar nada aparte. Además tienen como esa área del medio que hay un cafecito y podés pedir tragos directamente ahí. Bueno, y este es el área de la pileta otra vez que salimos y acá tienen el resto de la playa. En este localcito que ven ahí en el medio hacían tatús temporales, pulseritas, trencitas y demás. Y además tenían como un área en donde vos podías pintar cerámica. Está bastante piola, pero bueno, obviamente todo eso hay que pagarlo aparte. Esta es el área de la playa, tenía canchas de vóley, también había algunos juegos, mesas de ping pong y demás. Además de eso tenían guardavidas, es importante, aunque el mar siempre está bastante calmo como lo ven, y esta es el área de miembros y está desde afuera, digamos.
Y miren lo que es esta playa, una locura. Los dejo con las vistas. Bueno, acá les muestro de nuevo la cancha de vóley. Era bastante grande, tenía la red y todo. Allá en el fondo estaba el bar y el snack bar. La casita del guardavidas, que para mí es súper importante que haya en las playas, la señalización de que había cocodrilos, así que hay que tener cuidado. Y allá en el fondo van a ver que está el muelle por donde salen las excursiones. Esos cuadraditos que ven ahí como de caña, eso que ven ahí a la izquierda, son nidos de tortugas. Los chicos del hotel nos dijeron que más o menos en septiembre pueden salir las tortuguitas, así que los que lleguen a ir en septiembre capaz que las vean. Después estaba esta hamaca ahí gigante que era para sacar fotos. Yo la verdad nunca me saqué, no sé por qué, pero bueno, está bastante buena. Después acá ven otra vez las palapas, el área de las reposeras, digamos, allá atrás del buffet. De este lado el snack bar y por el otro lado el bar y ese puestito que había artesanías durante el día si tenías que comprar algo. Acá les muestro el snack bar, creo que ya estaba por abrir. Tienen agua, frutas, algunos postres, ensaladas, bueno, les decía hamburguesas y demás. Y por allá están esas, creo que son cabanas, no sé cómo se dice, es el área para comer, que se pueden alquilar. La verdad no sé el costo de esas, pero bueno, si ustedes están interesados las pueden alquilar. Bueno, ahí está el bar de la playa, que tiene una variedad de tragos bastante amplia, la verdad. Y está bastante bueno. Y por este otro lado de acá tenemos todo el muelle o el pier, como le dicen algunos lados, para salir los barcos de las excursiones. Acá tienen como para alquilar los kayaks y como si fueran una especie de veleritos también. Que está bastante bueno. Y también acá lo que dan es clases de buceo y también te llevan a hacer, bueno, algunas excursiones así de snorkel y demás, así que está bastante bueno. Creo que tenés que pagar un seguro para sacar los kayaks, pero bueno, todos lo pueden sacar. También había como un área de así que hacían fuego a la noche. Y por este lado de acá había un caminito que comunicaba con la parte de las suites más caras, digamos, que se llama, creo que la presidencial, que tienen piscina privada. Estas son una, la roja, y la otra, la amarilla, que tienen piscina privada y demás, así que son como las más caras, digamos. Bueno, y volvemos acá al inicio, al Star Prestige, lo que les decía, que tienen también servicio ahí de carritos, pileta propia para los miembros, todo acá una recepción también privada para los miembros que llegan, para no tener que hacer el check-in directamente. Sillitas para sentarse, una pileta privada para ustedes, para utilizarla solo los miembros, y también, como les decía antes, todo lo que es las reposeras y demás, como más pro, digamos. Toallas sin límite y demás. Bueno, y este es el camino como de servicio, digamos, del hotel. La parte de atrás, en donde van los autitos y demás, la gente de limpieza, y dan alguna de las habitaciones. Así que nada, los dejo con el recorrido y después les sigo mostrando alguna otra cosita. Bueno, además también este hotel cuenta con algunas actividades como tiro al blanco, arquería y no sé qué otras actividades más, por si quieren hacer alguna actividad durante el día. Así que bueno, espero que les haya gustado este hotel tour de donde estuvimos estas vacaciones. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y les mando un beso enorme a todos. Chao.
Bueno, y acá les dejo el room tour. Teníamos este balconcito con una hamaca paraguaya, 2 sillas y una mesita, ideal para cuando los nenes dormían la siesta porque las puertas eran de vidrio, entonces podíamos verlos desde afuera. Ni bien entramos, tenemos esta mesa con una silla, la cajonera, las 2 camas dobles, bastante cómodas, ventilador de techo, además también había aire central, esta cajonera que tenía un frigobar en donde te reemplazaban todos los días la gaseosa, 2 botellas de agua para recargar y una cafetera, además de la tele. Y este bañito en donde también encontramos con que tenía dispensador de jabón, shampoo y demás.